Hola chicos, continuamos con la sesión. Ahora vamos a hablar sobre la calidad ambiental. Es la condición de equilibrio natural que describe el conjunto de procesos geoquímicos, biológicos y físicos y sus diversas y complejas interacciones que vienen a tener lugar a través del tiempo en un sistema ambiental general dentro de un espacio geográfico dado, con o sin intervención del ser humano. Acá aparte te dice que vienen a ser las características que califican de manera cualitativa y cuantitativa el medio ambiente. Ahora, en relación con la capacidad para satisfacer las necesidades de la sociedad y de los ecosistemas. Cuando hablamos de gestión ambiental, hablamos que es un proceso permanente y continuo que nos ayuda mediante diversas herramientas, tales como conjuntos de políticas, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, a poder utilizar de manera correcta nuestro medio y para poder también manejar estos para futuras generaciones. Acá también te menciona que se organizan las funciones y competencias ambientales de las entidades, de hecho, que van a hacer uso de nuestros propios recursos. Hablamos de algunos instrumentos de gestión ambiental porque son muchos. Acá solamente vamos a trabajar el estándar de calidad ambiental, que es el ECA, el límite máximo permisible, que es el LMP, y la evaluación del impacto ambiental, que viene a ser el EIA. Acá, perdón, Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica donde habla y donde menciona también los diversos tipos de ECA. Hay ECA del aire, ECA del agua, ECA para el ruido, del suelo y de radiaciones no ionizantes. Nosotros vamos a tomar como referencia el ECA general porque hay diferentes tipos, pero nosotros tenemos que saber, en este caso, algunas generalidades. Para cada elemento que nosotros vemos acá, venimos a tener un ECA y venimos a tener algunos parámetros. Nosotros lo que necesitamos es saber el concepto y cómo se aplica. Acá tenemos los tres instrumentos. Primero, hablamos de que el ECA establece el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias, parámetros físico-químicos o biológicos presentes en el agua, mejor dicho, en el medio, en el aire o en el suelo, en su condición, escucha, de cuerpo receptor, que no presenta ningún riesgo significativo para el ser humano o para el medio ambiente. Tenemos que recordar de que no son de exigencia legal. Esto mayormente son generalidades que sirven para establecer políticas ambientales, sobre todo, que es lo que más podemos asociar a esto. Acá hablamos de que no se mide de manera exacta de alguien en particular, sino que busca establecer un nivel aceptable de calidad para emisiones realizadas. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar del cuerpo receptor, es la parte de la naturaleza la cual va a recepcionar esta emisión. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la medición del ECA del aire, hablamos de diversos elementos que se encuentran en diversos elementos químicos. Ejemplo, nosotros queremos medir el ECA del aire de 28 de julio y 5 manzanas a la redonda. Ponemos un instrumento el cual va a medir los niveles de concentración de diferentes gases, que estos se dan por las chimeneas, por los hornos, que se dan por ejemplo, por los tubos de escape de los autos, de los buses, etcétera, etcétera. Y al momento de ser liberado, estos se van hacia el aire. Por ende, hablamos netamente del ECA del aire. Acá, por ejemplo, que estamos visualizando en esta imagen, al momento que va a ser emanado estos gases, por ejemplo, por estas fábricas, el cuerpo receptor viene a ser la atmósfera, que es el primero que va a recepcionar estos elementos y por medio de dispersión vamos a tener un gran conjunto de elementos químicos que podemos medir. Ahora, cuando hablamos de los límites máximos permisibles, te habla que establecen límites de concentración máxima de elementos y sustancias físicas, químicas o biológicas presentes en emisiones o efluentes que se vierten al ambiente para que al exceder puedan causar daños en la salud y al bienestar social y ambiental. Acá, por ejemplo, hablamos de que se va a medir en el punto de emisión o descarga de los efluentes de las actividades económicas. Mejor dicho, en este caso,
que en la fuente en donde se emanan los elementos o también las sustancias, las mismas, que si exceden los niveles establecidos por los propios LMP, pueden implicar algún tipo de riesgo para nosotros. Ahora, nosotros acá, a diferencia del ECA, lo vamos a medir a partir de donde éste va a ser descargado, su punto de emisión. Mejor dicho, hablamos de emisiones o efluentes. Acuérdate, el ECA es básicamente en el cuerpo receptor, el LMP es en emisión o efluente. Caso, por ejemplo, de esta gráfica. Hablamos de lo que es un desagüe. El vertimiento de estas aguas residuales se están dando hacia una laguna. Ahora, acá, por ejemplo, para medir el ECA, para poder medir los elementos tóxicos, de hecho, y cómo puede repercutir sobre este medio y este pequeño ecosistema, nosotros necesitamos saber la cantidad y los niveles que vienen a tener estos, por ejemplo, fecalitos y otros elementos químicos que se encuentran acá, ¿cierto? Acá tenemos detergentes, fecalitos, venimos a tener metales pesados, entre otros. Entonces, el LMP lo va a medir desde la emisión al efluente, mejor dicho, el punto de descarga del agua residual. Tenemos el LMP de aguas residuales. ¿Y cuál sería el cuerpo receptor? Las masas de agua de esta laguna. Por ende, si lo medimos el ECA, lo mediríamos en cualquier punto donde se encuentran las masas de agua de esta laguna y se le denomina ECA del agua. En el ejemplo que yo te estaba dando de los tubos de escape, para poder medir exactamente los gases que libera este auto, así sea nuevo, ¿no? Tú sabes que igual viene a liberar algún tipo de gases, se daría mediante el emisor o el efluente, sería desde este punto, mira. En la industria sería acá, desde esta chimenea, y en el caso de los autos, desde el tubo de escape. Entonces se pone el aparatito muy cercano al tubo de escape y se va a medir ahí esta concentración. Cuando hablamos de el EIA, es un procedimiento técnico-administrativo que nos sirve para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales que producirá un proyecto y una actividad en torno a dónde va a estar desarrollándose o dónde va a ser ejecutado. Y según esto vamos a ver si se le permite las actividades que piensan realizar o si en caso no, si en caso pueden mejorarlas. Ahora, cuando hablamos de los tipos de contaminación ambiental, hablamos primero de la contaminación del aire, contaminación del agua y luego contaminación del suelo. Para esto, cuando hablamos de la contaminación del aire en sí, hablamos de que vienen a ser a veces muy evidentes por la concentración de gases a nivel de la troposfera y de la estratosfera, sobre todo en estas dos capas, que son las dos primeras de todo el recorrido atmosférico. Ahora, dentro de los contaminantes atmosféricos tenemos los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son los que vienen a ser emanados sin que estos se fusionen con otros. Son los más generales que nosotros tenemos y se dan gracias a lo que es el transporte, a fuentes estacionarias, a procesos industriales, a agricultura, residuos urbanos. Dentro de ellos conocemos más que todo los óxidos y dióxidos. Dentro de los más representativos, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono también, el dióxido de azufre, tenemos los óxidos de nitrógeno, tenemos los COFs, que son los compuestos orgánicos volátiles, y el material particulado en suspensión. Son los más generales y los más básicos que se van a emanar hacia el medio. Cuando nosotros hablamos de los secundarios, hablamos de que estos van a juntarse con otro elemento químico contaminante, o si no, también puede interaccionar con otros componentes de la atmósfera y van a producir uno nuevo. Acá, por ejemplo, hablamos del smog y también venimos a hablar de la lluvia ácida. Vamos a relacionar entre estos. Cuando hablamos del smog, hablamos que, bueno, sobre todo hablamos uno del smog, otro del smog industrial y otro del smog fotoquímico. Cuando hablamos del smog en general, es la contaminación atmosférica producida por algunas ciudades, por ejemplo, como resultado de la combinación de algunas determinadas circunstancias climatológicas. Ahora, que a veces no muy frecuentemente se le viene a denominar niebla o humo,
Pero cuando hablamos del smog industrial, en sí es también conocido como smog gris. Este se viene a dar en grandes ciudades con frecuencia que vienen a tener mucha actividad industrial. Dentro de ellos podemos hablar de las quemas de carbón, petróleo, uso constante de mucho azufre, instalaciones industriales, caso también del uso de la calefacción, y se origina producto sobre todo de la mezcla del dióxido de azufre con algunas gotitas de ácido sulfúrico que se van a estar formadas a partir del anterior y que éstas le van a dar una variedad de partículas un poco sólidas en suspensión, y lo cual hace que se origine una niebla un poco pesada o media espesa. Cuando hablamos del smog fotoquímico, es una mezcla de contaminantes de origen primario también con otros secundarios, que se dan por reacciones producidas por la radiación solar al incidir sobre estos que yo te estaba mencionando. La mezcla de estos va a dejar un color medio ocre, medio rojizo a marrón, y estos vienen a ser sumamente dañinos. Ahora, también es importante que nosotros veamos acá, por ejemplo, que te dice de que los dióxidos de nitrógeno y los COFs, por ejemplo, emitidos por los tubos de escape de los vehículos, vienen a reaccionar por la acción del sol en días calurosos, formando el nitrato de peroxiacetilo, el PAN y otros compuestos también. Cuando hablamos de la lluvia ácida, básicamente acá venimos a ver cómo se van a dar precipitaciones con un pH sumamente bajo. ¿Por qué? Porque nosotros recordaremos que del valor 7 a menor valor, hasta el 0, vienen a tener un pH ácido. Ahora, estas precipitaciones en sí, ¿cómo se dan? Cuando nosotros hablamos de los gases que son emitidos por tubos de escape, por lo que son chimeneas, entre otros, suelen contener dióxido de azufre, que cuando viene a ascender por las diferentes capas, se va a juntar con el vapor de agua de las nubes, porque tú sabes que las nubes vienen a ser vapor de agua en condensación, haciendo que la lluvia contenga ácido sulfúrico. Cuando éstas se saturan, comienzan a llover. Por otra parte, si los gases emitidos contienen elementos nitrogenados, entonces al mezclarse con el vapor de agua, al momento de generar la precipitación, formará ácido nítrico. En algunos casos se forman ambos, y acá es la mención que yo te estaba diciendo sobre lo que es la lluvia ácida. Ahora, cuando nosotros venimos a hablar de la contaminación del agua, tenemos diferentes elementos. Contaminación por microorganismos patógenos, eso se da en diferentes casos, ¿cierto? En diferentes estaciones también. No solamente tenemos bacterias, sino también tenemos virus, son microorganismos que vienen a afectar nuestro desarrollo, y esto también se da por los elementos que nosotros vertimos a veces en lugares donde hay masas de agua, caso de los desagües, caso, por ejemplo, de la basura que llegamos a tirar algunas masas de agua también, esto nos viene a afectar. También tenemos parásitos, entre otros. Ahora, hablamos de los compuestos orgánicos biodegradables, que en sí te dicen que son residuos orgánicos vertidos en grandes cantidades de agua que son biodegradados por bacterias y que al momento vienen a consumir el oxígeno y se pueden descomponer estas masas de agua. Cuando hablamos sobre todo de la basura que viene a ser tirada hacia los ríos por interacción del sol con mayor énfasis, y tú sabes que para poder disociar cualquier materia orgánica necesitamos algún tipo de bacterias. Al momento de que éstas se desarrollen, tú recordarás que en su mayoría son anaeróbicas. Entonces, estas no se van a desarrollar por completo a más de que vengan a consumir el oxígeno que tengan alrededor. Cuando hablamos de los compuestos químicos inorgánicos, hablamos de los ácidos y metales pesados que vienen a contaminar al agua y pueden reaccionar formando otras sustancias tóxicas, como en el caso pueden hacer la dinámica de bioacumulación. Ejemplo, cuando venimos a tener relaves mineros, y estos vienen sobre todo a perjudicarnos porque caen las masas de agua de los ríos, y estas se juntan caudal bajo para poder
darnos a nosotros lo que es agua. Estas son tratadas, pero más les cuesta a diferentes entidades como el ANA y también sobre todo CEDAPAL de poder potabilizar por la gran cantidad de metales pesados que nosotros tenemos ahí. Cuando hablamos de eutrofización, mire, esto te lo explico de la siguiente manera. Acá te dice primero que es el enriquecimiento excesivo de nutrientes inorgánicos, tanto en nitratos como fosfatos, que estimula el crecimiento de las poblaciones y algas flotantes y forman capas verdes sobre la superficie del agua. ¿Qué es lo que pasa? Te explico. Acá, por ejemplo, va de forma natural, tú sabes de que tenemos masas de agua y que por ahí en esas áreas de tierra vas a tener algún tipo de cultivo. Entonces, tú sabes de que el agua tiende a absorber estos nutrientes. Así tengas cultivos alrededor, el agua va a coger parte de los nutrientes y va a ser utilizado para que las plantas puedan generarse. En este caso hablamos de desarrollo de plancton, según qué origen vengan a tener estas masas de agua, ¿no? Fitoplancton, y con ello va a proliferar la cantidad de algas y también de plantas flotantes. Ahora, a mayor nutriente, mayor cantidad de estas. Ahora, ¿qué va a pasar? Por la intervención de la radiación solar van a incrementar su tamaño y van a extenderse en mayor amplitud y vas a tener como una capa de estas plantas flotantes y algas en la superficie de estas masas de agua. Cuando la radiación quiera ingresar acá, no va a permitir de que pasen las otras capas de masas de agua. ¿Por qué? Porque van a estar tapadas literalmente por estas plantitas flotantes de hecho y algas. Entonces, al momento de que impide que la radiación ingrese, no va a haber circulación de oxígeno en la parte inferior de estas masas de agua. Y por ende, como no hay circulación de oxígeno, va a comenzarse a perder. A la par, las plantas que están acá encima también consumen oxígeno. Con el tiempo vamos a tener masas de agua en putrefacción y por ende, por falta de oxígeno, se van a morir estas plantas y van a incrementar estas masas de agua en putrefacción. Hablamos de los plaguicidas también, caso como el DDT que tú tienes acá. Sabemos que son compuestos tóxicos, químicos, que nos sirven para poder controlar el crecimiento de algunas placas. Ahora, en su momento el DDT era muy, pero muy utilizado. El problema era que no solamente se impregnaba en lo que eran las larvas, sino que también se biomagnificaban, porque estas larvas se morían y al momento de ser consumidas por aves, las absorbían en su cuerpo, ingresando a la cadena trófica por biomagnificación, y lo que hacían era que al momento de poner huevos, por ejemplo, los cascarones no tengan tanta fuerza y se morían los polluelos antes del tiempo estimado. En su momento casi viene a extinguir una cierta cantidad de especies de aves. Los residuos mineros también se relacionan con el punto anterior, son compuestos metálicos tóxicos producto de la actividad minera que provocan limitaciones en nuestro desarrollo. Y los residuos sólidos urbanos, que son desechos sólidos que nosotros venimos a liberar como ciudad a partir de las acciones antropogénicas y que estos generan algún tipo de reacción en nosotros. Este tipo de contaminación de suelo también se ve relacionado con los otros tipos de contaminación. Acuérdate, en el ecosistema y en el medio ambiente, los tres van de la mano. Si bien es cierto, primero afecta a uno, pero igual. Por ejemplo, dentro de los residuos sólidos urbanos tenemos el tecnopor, tenemos los plásticos que vienen a generar mayor cantidad de toxicidad. Y con esto también no solamente en el suelo, estos al momento de ser liberados más la intervención del sol, comienza a liberar mayor cantidad de gases. Y estos son gases tóxicos y también contaminan a lo que es el aire. En otros casos contamina el agua y luego va contaminando el aire y luego va contaminando el suelo. Ahora, te invito a que puedas leer la práctica que corresponde a la contaminación ambiental de la orolla. Te invito también a que veas tu videíto y de ahí, caso que vas también reforzando los conocimientos con la lectura de las diapositivas y el texto que tienes, a partir de eso vamos a darnos un pequeño tiempo y de ahí nos conectamos al chat a ver si tenemos algunas dudas. ¿Sí?
Nos vemos en un momento.